Hay muchas cosas difíciles que has vivido y que no ha sido la voluntad de Dios que hayan sido así. Hay muchas cosas que estás viviendo, muy difíciles tal vez, pero que tampoco es la voluntad de Dios que sean de esa manera. Y hay muchas cosas que tú crees que van a venir a tu vida bastante complicadas, pero Dios no quiere que sea así. Entonces, ¿en qué se está fallando? Si no es la voluntad de Dios que estas cosas te acontezcan a ti o a los tuyos, ¿dónde está el error? ¿Qué no estoy haciendo correctamente? Ya te cuento. Hola, soy Wilson Romero y hoy quiero compartir contigo una historia que me impacta mucho, que está en la Biblia y que cuenta que Jesús iba caminando rodeado, como la gran mayoría de veces, de una multitud increíble, y la multitud pues iba detrás de él, alrededor de él, lo empujaba, lo apretaba, y había un hombre que estaba viviendo un momento muy difícil de su vida. Su hija, una niña de 12 años, estaba muy enferma, estaba al borde de la muerte. Y este hombre, pues desesperado, dice la escritura que un principal de la sinagoga, lo que nosotros consideramos iglesia, un principal de la sinagoga, pues fue buscando a ver si había alguna salida para la situación de su hija. Y entonces lo ve y se postra delante de él y le pide: por favor, mi hija está agonizando en este momento, acompáñame a mi casa, pon tu mano sobre ella y sánala. Y Jesús no se niega, Jesús le dice: bueno, listo, vamos. Y entonces van avanzando, pero en lo que iban avanzando, la multitud sigue alrededor de Jesús y sigue apretándolo, y sigue empujándolo, y sigue pidiéndole cosas, generalmente sanidad, liberación, en fin, lo que generalmente hacían cuando Jesús iba en el camino. Aparte también, yo me imagino a este hombre desesperado, queriendo que toda la multitud se aparte para que Jesús caminara rápido junto con él y llegara a la casa rápido y su niña pudiera ser salva. Pero había una mujer que también tenía su propia historia, su propio problema. Tenía 12 años que un sangrado no paraba. Las mujeres deben entender de qué se trata y deben entender lo difícil que debió ser para esta mujer. No se le paraba en 5 días, en 4 días. No, era un sangrado que tenía más de 12 años sin parar. La mujer había pagado todos los médicos habidos y por haber, y las cosas no se arreglaban. Por el contrario, dice la escritura que se complicaban más. Esta mujer pensó diferente a este hombre, el principal de la sinagoga, que se llama Jairo. Esta mujer pensó diferente. Esta mujer dijo: yo no tengo ni siquiera que hablar con Jesús. Yo no tengo que hablar con él. Yo no tengo ni siquiera que decirle que estoy enferma. Como para ese tiempo, una mujer sangrando era una mujer que estaba contaminada, no podía andar en la calle tocando a las personas. Entonces esta mujer estaba callada y dijo: yo solo necesito acercarme a él y tocar el borde de su manto, y yo sé que con eso yo voy a ser sano. Así fue. Entonces la mujer empezó entre esa multitud, Jairo desesperado porque todo se arreglara y todo el mundo se quitara para que llegara rápido Jesús a salvar a su hija. Y esta mujer viene y se va por la parte de atrás, empujando a la gente, me imagino, abriéndose caminos hasta llegar a Jesús, y dice que se agacha y toca el borde de su manto. Y en ese mismo instante ella sintió que ese poder entró y que ella fue sana. Pero también Jesús sintió que algo había salido de él, y entonces se detiene y pregunta: ¿quién me ha tocado? Los discípulos se asombran y dicen: Señor, o sea, ¿cómo preguntas quién te ha tocado si todo el mundo te está empujando, todo el mundo te está tocando? Esto es interesante, porque había gente con mucha necesidad, muchos querían sanidad, todo el mundo lo tocaba, todo el mundo lo empujaba, todo el mundo tenía un contacto físico cercano con él. Sin embargo, no todo el mundo fue sanado como esta mujer. Y Jesús le dice que en el momento que ella tocó el borde de su manto, en ese momento fue sana, y él sintió que salió poder de él. Así que hubo algo diferente
entre esta mujer y el resto de las personas, la multitud, no eran 10 personas, era una multitud que estaba tocándolo, empujándolo y queriendo algo de Jesús. Ninguno lo recibió, solo lo recibió ella. Cuando él pregunta, la mujer se da cuenta que todo era evidente para Jesús, que él se había dado cuenta que algo había pasado. Entonces ella confesó de que ella había estado enferma por tanto tiempo, desangrado, y que al tocar su manto, ella fue sanada. Y Jesús le dijo: hombre, tu fe, lo que tú creíste es lo que te ha salvado. Esta historia te la cuento porque de verdad que es impactante. Jairo, el principal de la sinagoga, le pidió a Jesús: ve conmigo, mi hija está agonizando, necesito que vayas conmigo, que pongas tu mano sobre ella y yo sé que será sana. Esta mujer dijo: yo no necesito que tú pongas tu mano sobre mí, yo no necesito que tú sepas que yo existo, yo lo que necesito es tocar el borde de tu manto y yo sé que al tocarlo seré sana. Y entonces resulta que pasa algo. Ya sucedió ese milagro, Jesús continúa su camino junto con Jairo, pero la multitud seguía alrededor y llega alguien de la casa de Jairo, de este principal de la sinagoga, diciéndole: ya no molestes al Señor porque tu hija ha muerto. Entonces el Señor oyó eso. El Señor oyó la noticia que le llegó a Jairo. Yo me imagino que Jairo pues ya se iba a disponer, le iba a decir al Señor: pues ya no te preocupes, mi hija murió, yo me voy. Pero el Señor se adelantó y le dijo: no temas, solo cree. No temas, solo cree. Impactante, ¿verdad? ¿Y por qué es impactante? Porque el Señor le está diciendo a Jairo en ese momento uno de los principios fundamentales del reino de los cielos. Le está diciendo: fuera temor y solo cree. El creer es uno de los principios fundamentales del reino de los cielos. El creer es poder, le está diciendo Jesús a Jairo en ese momento. Y entonces viene el Señor y avanza con Jairo en ese momento, despide a todos los que estaban ahí. Yo me imagino que se aligera el paso, ellos llegan a la casa, pero Jesús hizo algo. Apartó a todos los que podían tener dudas en su mente y en su corazón. Y solo tomó a 3 discípulos, los más allegados, los más cercanos, los que habían vivido con Jesús experiencias sobrenaturales impresionantes. A esos entró con ellos a la habitación de la niña y a los padres de la niña. Vino Jesús, entró a la habitación, tomó de la mano a la niña, le dijo unas palabras: niña, a ti te digo, levántate. Y la niña, ¿qué pasó? Se levantó. La niña se levantó. Todos los que afuera se burlaban y lloraban, Jesús dijo: no me sirve para que ninguno de ellos entre. Necesito personas que crean. Porque como te dije, Jesús le dio la clave a Jairo en ese momento cuando le dijo: no temas, solo cree. Le dio esa clave de uno de los principios fundamentales del reino de los cielos. El creer es poder. Hay otro caso. Estos milagros son impresionantes por la enseñanza que dejan. No solamente ver el poder que salía de Jesús, no ver las capacidades que tenía Jesús, sino cómo Él enseñaba de qué se trataba. A la mujer le dijo: tu fe te ha salvado. Él no dijo: yo hice esto. Sí, salió ese poder de Él. Ese poder estaba en Él porque Él tenía el poder del creer. Porque el creer es poder. Pero lo que hizo en la mujer fue que esa mujer decidió creer que no necesitaba que Jesús supiera de ella.
ni siquiera que Jesús conociera su caso. No necesitaba de eso. Ella lo que creía en su corazón era: solo toco el borde de su manto y yo seré sana. Y así fue hecho. Hay un caso también donde habla de un centurión. Creo que está en Mateo capítulo 8, ¿verdad? Creo que del 5 al 13 habla de ese caso, donde el centurión va también y le dice: mi siervo está muy enfermo, necesito por favor que hagas un milagro, que lo sanes. Y entonces Jesús le dijo, no se niega a Jesús, y le dice: sí, listo, vamos. Y el centurión le dice: no necesito que vayas. Yo soy un hombre que también tengo autoridad, y entonces a quien yo le doy una orden, él la hace. Yo lo que necesito es que tú ahora des la orden y yo sé que mi siervo será sano. Jesús se asombra y le dice: óyeme, yo ni en Israel he visto esta fe. Qué tremendo. Bueno, ve, y así como creíste, así será hecho. Y así fue. Cuando el hombre fue, Jesús no se tuvo que mover de ahí. Jesús no tuvo que espantar a la gente que estaba alrededor para que le permitiera caminar rápido. Y no por decisión de Jesús. Él iba a ir caminando hasta el lugar donde estaba el centurión con su siervo y sanarlo. Esa era la disposición de Jesús. Pero lo que creía el centurión era diferente. El centurión creía que si Jesús daba la orden, con solo la orden, el siervo de él sería sano. Y el Señor le dijo: ve, así como creíste se ha hecho. Ese es un principio fundamental. Nosotros decíamos al comienzo del video que hay muchas cosas que han pasado en nuestras vidas que no es porque hayan sido voluntad de Dios. Hay muchas cosas que están sucediendo en nuestras vidas, difíciles tal vez, que no es la voluntad de Dios que esté sucediendo. Pero hay mucha probabilidad que nosotros mismos estemos afectando lo que está pasando porque estamos creyendo más en el mal que en el bien. Estamos creyendo más en las aparentes evidencias, en lo que todo el mundo dice, en lo que aparenta ser, y no en lo que el Señor dice en su palabra que debemos creer. Hay que echar fuera todo pensamiento que te quiere llenar de temor, pensamientos negativos que te hacen creer todo se va a acabar, todo terminó aquí, esto no tiene remedio, es mejor morir, en fin. El Señor no quiere esos pensamientos en ti. Por eso, Él te dice que debes controlar esos pensamientos, que debes llevar cautivo todos esos pensamientos a la obediencia. Y más bien te dice que debes pensar en lo bueno, en lo verdadero, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre, en todo lo que sea digno de alabanza. Él dice: en esto piensa. Te está dando un consejo sabio y lleno de poder. Si tú crees en la verdad, ¿y cuál es la verdad? Tú dirás: no, la verdad son las evidencias que estoy viendo. La casa me la van a quitar. Yo voy a perder mi trabajo. Esta enfermedad me va a matar. O sea, todo lo que aparenta ser real. Pero para Dios hay una verdad. Cuando dice: en todo lo verdadero, en esto pensar, en esto piensa, es porque lo verdadero es lo que sale de la boca de Dios. Lo verdadero es lo que Dios nos promete a nosotros. Eso es lo verdadero, independientemente de las circunstancias y de las apariencias. Lo verdadero es que Dios ha dicho que está contigo todos los días hasta el fin. Lo verdadero es que Dios ha dicho que aunque pases por valle de sombra y de muerte, no temas, porque Él irá contigo. Él ha dicho que estará contigo hasta el final siempre. Él ha dicho que quiere tu bien y no tu mal. Esa es la verdad. Y si yo me alineo con esa verdad y yo decido pensar en que Dios abrirá sendas aún donde no las hay, que Dios puede convertir algo imposible en posible, porque de eso se trata el creer. Un creer sencillo es sencillamente creer
en que algo puede suceder. Un creer que se convierte en fe es lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Después, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese es un creer que más que creer se convierte ya en fe, porque ya ahí hay convicción, hay certeza. No importa que yo no esté viendo, no importa que no vea lo que hay alrededor, no importa que no sepa qué está ocasionando este mal que estoy viviendo, pero yo sé que Dios tiene poder sobre lo que se ve y sobre lo que no se ve. Por eso, cuando dice la convicción de lo que no se ve, el Señor se está refiriendo al creer que aún existen cosas que no se ven, pero que son reales y que existen, pero que Dios tiene poder tanto de las cosas que se ven como de las que no se ven. Y cuando yo tengo esa medida de creer, se convierte en fe. Y Él dice en su palabra también que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, que Dios es real, que Dios existe y hay que creerle a ese Dios. Y dice ese versículo también, 11:6, que Él es galardonador de todos los que le buscan. O sea, que Dios va a traer bendición sobre todos aquellos que le buscan. Así que la situación no tiene por qué ser como pinta. Tú decides si tu creer es negativo o tu creer es en lo verdadero. Y lo verdadero es lo que Dios ha determinado para ti. El bien y no el mal. La bendición y no la maldición. Y aunque a veces cometemos errores, si nosotros reconocemos ese error y nos acercamos a Dios, seremos galardonados por ese Dios. ¿Te parece? Así que te invito a que a partir de ahora deseches todo pensamiento negativo que te lleva al mal, a temer, y solo acepta y piensa en lo que es verdadero. Y lo que es verdadero es que Dios está contigo. Dios no te quiere soltar ni te va a soltar. Dios va a abrir sendas aún donde no las hay. Y aunque vengan momentos difíciles, Él estará contigo y te sacará en victoria. Que el poder está en el creer. Te bendigo. Un abrazo. Soy Wilson Romero. Y qué bueno que pudiste estar con nosotros en este video.